Muy buenos días, alumnos del Instituto Técnico Mateo Molina. Mi nombre es Santos Ángel Murillo. Soy docente del área de comunicación. En este momento vamos a trabajar con la clase de lenguaje y pensamiento crítico. ¿Cuál es la expectativa de logro? La expectativa de logro es establecer valoraciones críticas haciendo uso del conocimiento lingüístico y científico en relación a temas dados. Generalmente, cuando hablamos de lenguaje, porque vamos a definir lo que es lenguaje y pensamiento crítico, cuando hablamos de lenguaje cometemos el error de tomar como sinónimos los términos lenguaje, lengua o idioma o habla, cuando no son términos distintos, no son sinónimos. Cuando nos referimos al lenguaje es a la capacidad innata que tenemos los seres humanos de comunicarnos, o sea, nacemos con esa capacidad, salvo raras excepciones, por diferentes algunas enfermedades que no podamos desarrollar esta capacidad de manifestar nuestros pensamientos, ideas, sentimientos, órdenes, etc. Cuando hablamos de lenguaje, el lenguaje también lo podemos manifestar en diferentes formas, ya sea mediante la expresión corporal, los movimientos, incluso recuerden que el silencio es portador de significado, a través de la expresión artística como la música, dibujo, poesía, pintura, danza, baile, teatro, literatura, y también a través del código lingüístico, que es en la forma oral o escrita. Cuando hablamos de lengua o idioma, es la materialización, la lengua o idioma es el conjunto de signos que los hablantes aprenden y retienen en la memoria. Con estos signos nosotros los combinamos, formamos palabras, enunciados y pensamientos. Cuando hablamos ya de habla, es la materialización de la lengua. Es decir, que ya el habla es el uso particular y cotidiano que el individuo hace de su lengua o idioma. ¿Qué podemos decir entonces en conclusión del lenguaje? Que el lenguaje es definido como una virtud de la especie humana, una facultad inherente al hombre en su forma general. Siguiente. Bueno, hoy vamos a hablar de pensamiento. Pensamiento viene del latín pensare, que significa pensar. Se refiere a la capacidad de pensar. Son sinónimos la palabra inteligencia, entendimiento e intelecto. Nosotros tenemos luego aquí el pensamiento de René Descartes, nos dice: pienso, luego existo. ¿Qué significa esto? Que el ser humano tiene entonces la capacidad de pensar. En el momento que nosotros pensamos, nos convertimos en seres capaces de analizar, de evaluar los pensamientos de otras personas o las verdades aparentes y saber si estas realmente son verdades o son falacias o mentiras. Entonces nosotros debemos dudar de lo que aparentemente es verdad. Y en eso llegamos a lo que es el pensamiento crítico. El pensamiento crítico es donde nosotros debemos analizar y evaluar la consistencia de los razonamientos, descubriendo las falacias. Por lo tanto, es un ejercicio del intelecto que permite realizar juicios y tomar decisiones, luego del análisis, evaluación y contraste de argumentos, afirmaciones, puntos de vista y evidencias. La premisa del pensamiento crítico es dudar de todo lo que se lee o se escucha para acercarse con mayor precisión a los datos objetivos. Características del pensamiento crítico. Dentro de las características del pensamiento crítico tenemos agudeza perspectiva, cuestionamiento permanente, construcción y reconstrucción del saber, mente abierta, coraje intelectual, autorregulación, control emotivo y valoración justa. ¿A qué nos referimos? La agudeza perspectiva significa que nosotros toda verdad o toda supuesta verdad la debemos analizar desde distintos puntos de vista. El cuestionamiento permanente significa que todo pensamiento, toda afirmación, nos debemos formular preguntas como: ¿es cierto? ¿Tiene razón? ¿Estos argumentos son válidos o no? ¿Qué lo hacen de verdadero? ¿Qué aspectos tiene para dudar de lo que se me está diciendo? En cuanto a construcción y reconstrucción del saber, debemos estar dispuestos a estar aprendiendo
por lo cuanto tenemos que tener conocimiento. Y aquí se abre la capacidad de la mente abierta. Debemos estar dispuestos a adquirir nuevos conocimientos. Recuerden que muchas verdades de ayer hoy son mentiras, como algunas cosas que la sociedad tomaba como mentiras, hoy son verdades universales. El coraje intelectual se refiere a que nosotros debemos defender nuestras posiciones, siempre y cuando tengamos los argumentos necesarios para que corroboren lo que nosotros estamos diciendo. La autorregulación es sumamente importante para nosotros. Debemos estar dispuestos a saber en qué aspectos somos duchos, en cuáles somos ignorantes. Recordemos el pensamiento de este señor brasileño, donde nos dice: nadie sabe todo del todo, aunque ignore todo del todo. Este es el renovador del método psicosocial, donde dice que cada quien puede mantener ciertos conocimientos sin llegar a ser quizá un erudito en la materia, pero también puede desconocer algunos aspectos sin llegar a ser un completo ignorante. Este es el renovador del método psicosocial, como les dije, brasileño, donde dice: nadie sabe todo del todo, aunque no ignore todo del todo. El control emotivo. En el control emotivo nosotros debemos no dejarnos dominar por nuestros sentimientos, no pensar apasionadamente, sino en forma razonada. Y aquí llegamos a la valoración justa. La valoración justa significa que las opiniones ajenas yo las debo respetar, simple y sencillamente las debo analizar. Aquí terminamos con las que son las características del pensamiento crítico. Vamos a señalar a continuación la tarea. En su tarea van a realizar lo siguiente: haga un resumen del tema estudiado en clase, haga una valoración crítica de los siguientes pensamientos. Pienso, luego existo, de René Descartes, o existo, luego pienso, del portugués Antonio Damasio, que es neurólogo. Usted va a sopesar estos criterios y aplique el conocimiento crítico. Por hoy me toca decirles muchas gracias, jóvenes. Será hasta una próxima oportunidad. Sigan guardando las medidas de higiene para salvaguardar su salud y pidiéndole a Dios que nos proteja. Hasta entonces, muchas gracias.